El aire en el centro de operaciones subterráneo sabía a ozono y a café rancio. Un sabor metálico que nunca se disipaba del todo, sin importar cuántos filtros depuraran el aliento recirculado. Las paredes, revestidas con espuma amortiguadora de sonido, absorbían no solo el ruido, sino también la luz, dejando el espacio en una penumbra perpetua, una sombra funcional donde nacían los secretos. La voz del comandante Rourke, un barítono ronco, no exigía respuesta, solo una atención absoluta e indivisa. Era el tipo de voz que obligaba a una obediencia instantánea, un sonido tan preciso que se sentía como si cualquier respiración que no fuera perfecta pudiera romper un equilibrio frágil e intrincado. Jason, Kay, Mark, Glenn, recitó, su mirada barriendo la pequeña asamblea, sin títulos, sin rangos, solo sus designaciones. Ellos estaban más allá de esas cosas, tallados de un tipo diferente de arcilla. Un mapa holográfico cobró vida trémula sobre la consola central, representando la extensa y verde extensión del sur de Florida. Era un tapiz caótico de esmeralda y zafiro, entrecruzado por incontables vías fluviales, arterias en una vasta y antigua hoja. Un nodo rojo pulsante se encendió en lo profundo de los Everglades, marcando su objetivo. Actividad anómala. Penetración de grupo no identificado. Jason sintió el familiar cosquilleo bajo su piel, una picazón inquieta que siempre precedía a una misión de este calibre. Sus músculos, tensos como cuerdas de arco incluso en reposo, vibraban con un zumbido de baja frecuencia. Era un hombre lobo, una fuerza primitiva apenas contenida, su mirada de párpados pesados buscando y evaluando perpetuamente. Su pelaje, una espesa capa interna no visible bajo su equipo táctico, se erizó. Una advertencia de la transformación, la liberación de la bestia interior. Kay, sentada a su lado. Era un estudio en quietud. Su piel, incluso en la tenue luz, era antinaturalmente pálida, casi luminosa. Pulía meticulosamente la reluciente empuñadura de plata de su hoja, su peso escalofriante un consuelo familiar en su agarre. Como vampiro. Sus sentidos eran imposiblemente agudos. Sus movimientos imposiblemente veloces. La hoja era más que una simple arma. Era una extensión de su propia velocidad sobrenatural. Un conducto para sus reflejos mejorados. Mark, el cíclope infiltrado, flotaba a unas pocas pulgadas del suelo sobre un cojín gravitatorio apenas perceptible, su único ojo multifacético parpadeando con el incesante procesamiento de datos. Él veía más allá del espectro visible, detectando firmas térmicas, fluctuaciones de energía, cada onda en el ambiente circundante. Era una computadora viviente, un conjunto de sensores ambulante. Glenn, la criatura del pantano, empequeñecía la silla reforzada debajo de él. Su cuerpo, una maravilla grotesca de raíces fusionadas, tierra compactada y lodo adherido. Exudaba perpetuamente un aroma húmedo y terroso, un olor a pantanos antiguos y primordiales. Era lento, poderoso y totalmente indestructible. No eran simplemente un equipo. Eran un arma especializada, perfeccionada y afilada contra amenazas que desafiaban la comprensión convencional. Un equipo de depredadores alfa, forjado en los fuegos secretos de guerras encubiertas, diseñado para combatir el fuego con un fuego más terrible. Eran la última línea de defensa de los Estados Unidos contra lo imposible. Rourke continuó, su voz desprovista de inflexión. Los parámetros de la misión son simples e implacables. Interceptar y neutralizar. Sin prisioneros, sin rastros. Trabajen limpio. Siluetas borrosas se materializaron en la pantalla holográfica. Formas mutadas, críptidos, sus contornos distorsionados, amenazantes. La inteligencia indicaba que se originaban de un bloque de poder rival. Su objetivo era establecer un punto de apoyo en los Everglades, crear una base de operaciones. Esto no estaba permitido. El dedo de Rourke, grueso y lleno de cicatrices, trazó las zonas de aterrizaje proyectadas y las rutas enemigas. El silencio en la habitación era pesado, casi físico,
cada momento que pasaba cargado con el peso tácito del peligro inminente. Cada miembro del equipo revisó su equipo con movimientos practicados y económicos. Jason aseguró su rifle de asalto a su correaje, sintiendo el peso familiar, el metal frío y liso, una presencia tranquilizadora. Kai verificó sus reservas de plasma, frascos en miniatura de potente energía, y los cuchillos arrojadizos de plata cuidadosamente equilibrados, sus bordes de navaja brillando opacamente. Mark, con su único ojo zumbando, ejecutó diagnósticos en su pistola repulsora y escáner táctico, ajustando frecuencia y sensibilidad. Glenn, para quien el equipo humano estándar era un ajuste engorroso, ató arpones arrojadizos reforzados a los zarcillos fibrosos de su cuerpo. Estas no eran meras armas, eran herramientas de supervivencia, instrumentos de un oficio brutal en un mundo que los destrozaría sin ellas. La noche se tragó entero al helicóptero de transporte. Sus palas de rotor golpeaban el aire pesado y húmedo de Florida con un zumbido sordo y gutural, un sonido que masticaba la quietud opresiva. La rampa descendió con un suspiro hidráulico, desatando una ráfaga de aire caliente y mojado que asaltó sus rostros, llevando el aroma empalagoso de flora en descomposición. Los motores redujeron la potencia y luego murieron, dejando atrás un silencio tan profundo que se sintió como un golpe físico. Solo el frenético latido del propio corazón de Jason resonaba en sus oídos. La oscuridad de la selva era absoluta, rota solo por los estrechos y penetrantes haces de sus linternas tácticas, que tallaban vislumbres fugaces y espectrales del verde opresivo y moribundo. El aire pendía denso con el hedor de hojas podridas, agua estancada y algo más. Una dulzura tenue e inexplicable, un trasfondo de putrefacción que se aferraba a la lengua un paso, luego otro. El suelo bajo sus botas era un fango traicionero y absorbente, resbaladizo e inestable, un desafío constante e insidioso. Enredaderas, gruesas como pitones, colgaban por todas partes, tejiendo un laberinto vivo e impenetrable. Formaban una cortina enmarañada que se extendía infinitamente, tragándose el cielo, transformando el mundo en un crepúsculo eterno y sofocante. El crujido de criaturas invisibles en la maleza profundizaba la sensación de innumerables ojos invisibles, observando cada uno de sus movimientos. Cada respiración era un esfuerzo, cada exhalación, una lucha contra la humedad aplastante y el peso opresivo de la jungla. Movimiento en el sector escaneo del perímetro. La voz de Jason cortó la quietud, baja pero nítida, portando la autoridad innegable de un comandante. Se movía en la punta, sus ojos perforando la penumbra, buscando cualquier anomalía, cualquier desviación del orden natural. Kay se movía como un espectro detrás de él, su oído mejorado tamizando los miles de susurros de la jungla, cada respiración tenue, cada amenaza invisible. Mark flotaba justo por encima de ellos, su ojo multifrecuencia escaneando el espectro infrarrojo, sondeando a través del espeso follaje. Glenn, una silueta colosal, cerraba la marcha, su cuerpo masivo dejando profundas hendiduras chapoteantes en la tierra blanda. Eran depredadores en una cacería, y su presa los esperaba en algún lugar de este abismo verde. La misión había comenzado. No había vuelta atrás con cada hora que pasaba. La selva los tragaba más profundo, su abrazo apretándose. El calor, un sudario sofocante. La vegetación sobre ellos se convirtió en un techo sólido y entrelazado, cortando toda vista del cielo, sumergiendo su mundo en un crepúsculo esmeralda eterno, donde solo los rayos de sol más débiles se atrevían a penetrar. El aire, espeso de humedad, presionaba sus pulmones, haciendo de cada inhalación una labor, cada exhalación una batalla fatigosa. El progreso era un arrastre lento y agonizante, a través de enredaderas aferradoras que se enganchaban y enroscaban como tentáculos, y a través de un lodo viscoso y absorbente, que amenazaba con arrancarles las botas de los pies. Cada paso era un esfuerzo agotador, un testimonio del inmenso costo físico que este entorno exigía.
Sin embargo, más allá de las demandas físicas, algo estaba fundamentalmente, inquietantemente mal. Una quietud anormal. La selva tropical, por su propia naturaleza, rebosaba de vida, una sinfonía de insectos zumbando, pájaros piando y el crujido de innumerables criaturas invisibles. Pero aquí, a medida que se adentraban más, los sonidos disminuían. Luego cesaban por completo. El zumbido de los insectos se desvaneció. Los pájaros callaron. Incluso el furtivo correteo de los animales pequeños cesó. La sensación de que la selva misma estaba conteniendo la respiración se convirtió en un peso aplastante, una carga física, como una piedra presionada contra sus pechos. Este no era un silencio natural. Este era el silencio profundo y expectante que precede a una tormenta, rebosante de una premonición inquietante. Anomalía. La voz de Mark crepitó en sus comunicadores, seca y precisa, sacándolos de sus reflexiones internas y cansadas. Flotaba a varias yardas por encima, su único ojo pulsando con mayor frecuencia. En el suelo, entre el follaje revuelto, había huellas profundas y antinaturales. No eran humanas. Tampoco eran las de ningún animal convencional que Jason reconociera. Huellas con garras, extrañamente aviares en su patrón de 3 dedos, pero demasiado masivas para cualquier ave conocida. Se alternaban con indentaciones anchas y extendidas, cada una demasiado grande y extrañamente configurada, incluso para la más grande de las especies de reptiles. Alrededor de algunas de las huellas, la hierba y la maleza estaban aplastadas con una fuerza anormal, como si algo increíblemente pesado se hubiera arrastrado por el suelo, dejando surcos profundos que hablaban de una fuerza inmensa y antinatural. Jason, con sus sentidos agudizados inmediatamente en alerta, bajó la cabeza, olfateando el aire pesado. Lo captó entonces, un aroma fétido y alienígena que le picó en las fosas nasales. Un olor metálico y agudo, sutilmente diferente de la sangre humana o la de cualquier animal que conociera. Tenía una nota química tenue y acre, un indicio de algo inorgánico, antinatural, casi sintético. Era el olor del peligro, la marca de un depredador en estas profundidades ocultas, y despertó un instinto primario y antiguo dentro de él. Sus músculos se tensaron, su pelaje amenazando con erizarse, su propio ser gritando una advertencia inaudible. Kai sintió la tensión enroscándose más fuerte dentro del grupo, un resorte invisible comprimiéndose hasta su punto de ruptura. Cada gesto, cada mirada, se cargaba de preguntas no formuladas, de aprensión compartida. El silencio sofocante presionaba sobre sus psiques, llenando sus mentes con pensamientos persistentes e intrusivos. No estamos solos. La noción pulsaba en su cabeza, contaminando el aire húmedo con una palpable sensación de sospecha. Instintivamente, las manos del equipo se apretaron en las empuñaduras de sus armas, los dedos descansando en los gatillos, listos para una reacción instantánea y letal. Jason hizo una señal de mano nítida y económica. El equipo cambió de formación al instante, moviéndose a un cuadrado táctico, preparados para una defensa integral, sus miradas barriendo meticulosamente cada sector del laberinto verde. Mark aumentó la frecuencia de sus escaneos, su ojo solitario parpadeando más rápido, procesando detalles aún más finos. Glenn, una masa masiva e inmóvil, tomó una posición defensiva, listo para una carga inmediata. Su inmenso marco momentáneamente quieto, pero rebosante de poder enroscado. Disminuyeron aún más su ritmo, moviéndose con una precaución aún mayor, escudriñando cada pulgada del suelo, cada hoja, cada sombra cambiante. La sensación de ser observado se volvió casi insoportable, penetrando cada célula de sus cuerpos. Era más que una simple sensación. Era una presión intangible, ojos invisibles, helados y penetrantes, los envolvían, disecando cada uno de sus movimientos. La selva había dejado de ser un mero entorno. Se había transformado en una entidad viva que observaba, esperaba, se preparaba, oculta dentro de su denso follaje. En ese silencio profundo,
Una amenaza acechaba, palpable como una hoja fría presionada contra una garganta, esperando su hora señalada. El aire se volvió pesado, casi gelatinoso, con el peso opresivo de la anticipación. Ya no estaban simplemente atravesando la naturaleza salvaje, estaban entrando en el dominio de un depredador, donde ellos eran la presa involuntaria. La selva respiraba, y su aliento era frío. Campamento enemigo. Dañado. La voz de Mark fue cortante, desprovista de la modulación electrónica habitual, transmitiendo una urgencia inusual a través de sus comunicadores. Sus escáneres habían localizado una anomalía más adelante. A medida que avanzaban con cautela, una escena de devastación emergió lentamente del denso follaje. Los restos estaban esparcidos por el suelo, retorcidos y rotos, como si la mano de un gigante hubiera barrido el área, arrojando casualmente a un lado cualquier cosa en su camino. Cuando el grupo se acercó, la naturaleza de la destrucción se volvió asquerosamente clara. Este había sido un campamento temporal, no una base permanente. Había sido atacado violentamente. Restos humeantes de un fuego todavía siseaban débilmente, enviando finos zarcillos de humo a la humedad sofocante. Aquí y allá, fragmentos carbonizados de equipo yacían esparcidos, inidentificables, quemados más allá del reconocimiento. Pero no fueron estos signos comunes de conflicto los que realmente capturaron su atención. En los troncos retorcidos de árboles antiguos que bordeaban el campamento, profundos surcos tallados en la corteza eran horriblemente evidentes. No eran meros rasguños, eran tajos, excavados violentamente en la madera, arrancando grandes trozos de corteza hasta el duramen pálido. Era como si algo de inmenso tamaño y poder aterrador se hubiera movido por aquí, dejando atrás la firma innegable de garras colosales y afiladas como navajas. El suelo mismo estaba revuelto, como si titanes hubieran luchado. Ramas rotas y arbustos arrancados esparcidos al azar por la tierra fangosa. Sin embargo, en medio de todos estos escombros, no había sangre. La ausencia era más inquietante de lo que cualquier carnicería podría haber sido. La escena había sido meticulosamente higienizada, como si una fuerza invisible hubiera pasado, sin dejar rastro corpóreo. La sensación de ser observados, que se había estado construyendo constantemente, se intensificó hasta un grado insoportable. Pinchaba la piel de Jason, erizando el vello en la nuca, enviando un escalofrío frío por su columna vertebral, una advertencia primaria de desastre inminente. Cada arbusto sombreado, cada silueta distorsionada de una enredadera retorcida, pulsaba con una presencia depredadora, lista para saltar sobre ellos en cualquier momento. Los instintos de hombre lobo de Jason se agudizaron hasta un grado insoportable, gritando sobre el peligro inminente, sus músculos enroscándose, contrayéndose con agresión reprimida. Giró abruptamente, su mirada pesada rastrillando a través del laberinto verde, pero no vio nada específico, nada que confirmara la presencia de un enemigo. Solo un leve crujido, casi imperceptible, como el susurro del viento a través de hojas distantes, pero claramente fuera de lugar en la profunda quietud. Glenn, rodeando metódicamente el perímetro del campamento, se detuvo de repente. Su cuerpo masivo se tensó, su respiración volviéndose superficial e irregular. Señaló con un dedo grueso y nudoso hacia un parche de maleza densa. Aquí, alguien fue llevado. El rastro que indicó desaparecía abruptamente, sin ninguna señal de lucha, sin tierra raspada, sin ramitas rotas, solo un vacío abrupto, como si una bestia simplemente se hubiera disuelto en el aire húmedo, desapareciendo sin dejar rastro. Desafiaba la lógica, imposible bajo cualquier comprensión convencional, y esa imposibilidad era aterradora, haciendo que el corazón se apretara con un temor frío. La tensión acumulada comenzó a pesar mucho sobre el equipo, una prensa invisible aplastando lentamente su compostura. Kai instintivamente se frotó las sienes, su calma helada habitual fracturándose lo suficiente como para traicionar un destello de ansiedad oculta.
Había presenciado demasiadas muertes, visto demasiados horrores, como para no reconocer el aliento escalofriante del terror que ahora impregnaba el aire en Mark. Manteniendo su compostura externa, aumentó silenciosamente los ajustes de potencia en su pistola repulsora, preparándola para un enfrentamiento inmediato. El silencio entre ellos era espeso, cargado de miedos no dichos, con cada temor no articulado. Condición 1. Ojos abiertos. «Están aquí, están observando», ordenó Jason, su voz un gruñido bajo y autoritario. No había lugar para la vacilación ahora. Ordenó a Mark desplegar varios sensores de movimiento a lo largo del perímetro del campamento, esperando detectar cualquier movimiento, cualquier anomalía sutil que traicionara la presencia del enemigo. Glenn se asentó en una postura defensiva, su masa colosal transformándose en un escudo viviente, listo para cubrir una retirada. Sus movimientos se volvieron más agudos, más nerviosos, pero aún perfeccionados por años de entrenamiento, cada acción precisa y deliberada. El aire mismo se espesó, volviéndose denso con una potente sensación de premonición. Cada hoja, cada gota de rocío aferrada al follaje, estaba saturada con una expectativa ominosa. Esto ya no era simplemente un bosque, era una arena, y ellos se habían convertido en los objetivos, atraídos a una trampa. Los extraños estaban aquí, estaban en algún lugar muy cerca, ocultos dentro de las sombras, su presencia un peso palpable y escalofriante. Y su silencio era más fuerte que cualquier grito, anunciando una confrontación inevitable y brutal. El juego había comenzado de verdad. Su avance se volvió aún más lento, más deliberado. Cada paso era meticulosamente calculado, cada movimiento un esfuerzo consciente para minimizar la perturbación. El grupo se movía a través de la densa maleza como espectros, esforzándose por no dar indicios de su presencia, mezclándose perfectamente con la vegetación opresiva. Los ojos de Jason, de párpados pesados pero inquietantemente agudos, escaneaban incesantemente cada sombra, cada grupo de hojas. Cada crujido, cada rama oscilante, contenía un peligro acechante, una emboscada oculta. Kai, sus movimientos imposiblemente ligeros, se deslizaba, apenas perturbando la tierra fangosa. Su respiración superficial era el único sonido que hacía, un susurro casi imperceptible en la profunda quietud. Mark flotaba a unos pocos pies por encima de ellos, su único ojo multifacético escaneando incansablemente el entorno, buscando la más mínima desviación, la amenaza más sutil. De repente, el aire mismo a su alrededor cambió, volviéndose pesado y acre. Un olor agudo y penetrante impregnó la humedad, una mezcla distinta de ozono y algo sulfúrico, como productos químicos quemados, y las secuelas de una descarga eléctrica masiva marcando la tierra. Era el olor innegable de una anomalía, una señal de una presencia antinatural, mordiendo sus pulmones, activando una alarma primaria. Sus instintos gritaban peligro, objetivo, contacto visual. La voz de Mark, generalmente tan tranquila, estaba entrelazada con una tensión innegable a través de sus comunicadores. Sus escáneres habían detectado algo que incluso sus sensores ópticos ahora podían confirmar. En lo alto del tronco de un árbol colosal y antiguo, muy por encima del suelo, había un rasguño fresco y profundo. Era un tajo, crudo y dentado, hecho por una garra gigante, poderosa y letalmente afilada, desgarrando la gruesa corteza. Pero más crucialmente, casi al nivel de los ojos con la posición flotante de Mark, había una huella de mano distinta. Era demasiado grande, con huesos de dedos claramente articulados, pero en lugar de uñas, llevaba 3 garras afiladas como navajas, negras como la obsidiana. Esta no era una simple bestia. Este era un mutante, una entidad monstruosa e inteligente. Nuevamente, el profundo y resonante silencio descendió, ahora más denso, más opresivo que antes. Se sentía tan espeso, tan absoluto, que Jason juró escuchar el frenético latido de su propia sangre en sus venas,
su pulsación frenética resonando en sus oídos. La tensión se estiró hasta un punto de ruptura insoportable. Cada nervio de su cuerpo estaba tenso, una cuerda lista para romperse. Jason sintió que el pelaje bajo su equipo táctico comenzaba a agitarse. Los instintos crudos y antiguos del hombre lobo gritando una advertencia primaria. «Enemigo cerca, muy cerca». El silencio se hizo añicos, no con un disparo ni un grito, sino con una embestida repentina y monstruosa desde el muro de verde. Algo masivo, poderosamente musculoso, cubierto de pelaje oscuro y enmarañado. Pasó como un rayo junto a la forma colosal de Glenn. Su trayectoria imposiblemente veloz conectó con su hombro, desgarrando una herida irregular en su piel, ya llena de cicatrices. La criatura era increíblemente rápida, casi invisible en el denso follaje, un borrón fantasma de velocidad depredadora. Solo años de instintos de combate perfeccionados permitieron a Glenn mantener el equilibrio, preparándose, evitando apenas un derribo completo contacto. El rugido de Jason rasgó la quietud opresiva de la selva, haciendo eco en los árboles antiguos. Inmediatamente desató una ráfaga corta y controlada de su rifle de asalto en la dirección de la sombra fugaz. Las balas trazadoras atravesaron las densas hojas, mordiendo los troncos de los árboles, pero no encontraron agarre. Desapareciendo en el espacio vacío donde había estado la criatura Kai, con reflejos rápidos como el rayo, desenfundó su pistola, sus balas de plata especializadas dejando estelas brillantes en la penumbra esmeralda, mientras rastreaba el movimiento fantasma, buscando desesperadamente un objetivo Mark. Con su único ojo ahora convertido en un borrón frenético, dirigió su pistola repulsora, disparando ráfagas de energía concentrada a la trayectoria calculada del enemigo invisible. No hubo fuego de respuesta, ningún rugido de triunfo o desafío. Solo el inquietante crujido de hojas perturbadas, tan repentinamente como había aparecido. La criatura se desvaneció. La única evidencia de su paso aterrador era un rastro de ramas rotas, una franja de vegetación aplastada y el aroma persistente a ozono y azufre. Habían disparado al espacio vacío, a un espectro fugaz, al viento. El corazón de Jason martillaba contra sus costillas, un golpe sordo y resonante. Esto era simplemente una advertencia, un vistazo escalofriante de a qué se enfrentaban. El enemigo era inteligente, aterradoramente veloz y letalmente peligroso, insinuando desafíos mucho mayores por venir. La caza había cambiado. Ya no estaban simplemente cazando, estaban siendo cazados. Glenn inspeccionó meticulosamente su hombro, sus dedos masivos y fibrosos, sondeando con cautela la herida irregular. La piel estaba desgarrada, pero no completamente perforada. Un testimonio de su increíble durabilidad. Había sido un toque monstruoso, capaz de partir a un hombre normal por la mitad. No tenía tiempo para un vendaje adecuado, pero el dolor era una punzada aguda y persistente, un recordatorio constante del asaltante invisible. Kay sintió la adrenalina pura surgir a través de sus venas, un potente cóctel químico mezclándose con los restos menguantes de sus reservas de sangre. La fatiga presionaba sobre ella, un peso aplastante, pero un miedo frío y desesperado la empujaba hacia adelante, la obligaba a moverse. Mark, habiendo analizado rápidamente los datos fragmentados de sus sensores durante el fugaz enfrentamiento, entregó su evaluación. Su voz, generalmente tan precisa, era seca y sin emociones, pero llevaba un trasfondo de certeza sombría. Se movía con una velocidad increíble, casi mezclándose perfectamente con su entorno. Era un depredador tipo tigre, capaz de un camuflaje avanzado. La descripción resonó en Jason, recordando antiguas leyendas de cambiaformas asiáticos, aterradoras criaturas lobo capaces de asumir la forma de grandes felinos esquivos, maestros de la sombra y el sigilo. Esto no era un simple animal. Este era un cazador inteligente, una monstruosidad astuta. La sensación persistente de estar rodeados, de ser observados, se negaba a disiparse. Se enterraba profundamente en su conciencia, una presencia constante y corrosiva. Cada crujido de hojas,
Cada cambio sutil en el aire húmedo hacía que se estremecieran, que giraran, sus armas barriendo arcos a través de la penumbra opresiva. El único ojo de Mark escaneaba febrilmente cada pulgada de sus alrededores, tratando desesperadamente de captar un movimiento que no estaba allí, viendo solo sombras y la danza engañosa del viento. El silencio nuevamente se espesó a su alrededor, pero ahora, dentro de su abrazo sofocante, comenzaron a detectar sonidos débiles, casi imperceptibles. El chasquido distante de una ramita, una exhalación amortiguada, un crujido que ningún habitante natural de estas selvas podría crear. Era una sinfonía ominosa de fatalidad inminente. Entonces, con una brusquedad horrorosa, Glenn se desvaneció. Simplemente se derritió en las sombras más profundas, como si nunca hubiera estado allí. Un impacto sordo sonó, seguido de un rugido corto y gutural, espeso de dolor y una furia antigua y primordial. Jason y Kay se lanzaron instantáneamente hacia el sonido, sus rifles de asalto escupiendo fuego, trazando líneas brillantes a través del crepúsculo esmeralda. Solo captaron un vislumbre fugaz de una sombra, imposiblemente veloz, arrastrando el cuerpo masivo de Glenn más profundo en la maleza enmarañada. Fue demasiado rápido, demasiado brutal, un secuestro impecable que los dejó tambaleándose. Jason, sin un momento de vacilación, se lanzó tras la sombra en retirada, su cuerpo ya transformándose. Su piel se estiró, se onduló y luego estalló en una capa gruesa y áspera de pelaje. Sus dedos se alargaron, engrosándose, con puntas de garras afiladas como navajas que desgarraban la tierra blanda. Sus músculos se hincharon, abultándose con una fuerza monstruosa y antinatural. El lobo dentro de él aulló, un grito gutural de rabia primitiva, impulsándolo hacia adelante, hambriento por el sabor de la sangre. Kay, más calculadora pero no menos resuelta, lanzó varias granadas de fragmentación en un arco, cortando la ruta de escape del enemigo, obligándolo a soltar a su presa. Las explosiones concusivas atravesaron la selva, esparciendo hojas y tierra, dejando un rastro de devastación instantánea. Momentos después, Glenn tropezó y luego irrumpió desde la maleza, su cuerpo visiblemente maltratado. Sus arpones hechos a medida habían desaparecido. Heridas profundas e irregulares estropeaban su pecho, supurando un licor oscuro y viscoso. Jadeaba por aire, su rostro contorsionado por el dolor y una rabia terrible y fría, sus ojos ardiendo con una luz impía. 2 cabezas. Mujer serpiente, raspó, señalando con un dedo nudoso los cortes. Eran tajos limpios y afilados, claramente dejados no por garras, sino por algo mucho más preciso, como una hoja afilada a ella. Ella trató de tomar mi cabeza. Un nuevo oponente, un nuevo horror, esperando pacientemente en las sombras. Lo sabían ahora. No había solo un enemigo. Había varios, una unidad coordinada de amenazas únicas y monstruosas. Cada uno era letalmente peligroso, impredecible en sus métodos, y estaban trabajando juntos, como una manada de depredadores astutos rodeando a su presa, atrayéndolos lentamente a una trampa meticulosamente elaborada. La sensación desesperada y sofocante de estar divididos, de ser atraídos a un juego mortal, se convirtió en una realidad ineludible. La moral del equipo, ya deshilachada, fue empujada a su punto de ruptura. La supervivencia se había convertido en su objetivo singular y desesperado. Cada respiración era una lucha, cada latido una súplica frenética contra la oscuridad invasora. Tras la brutal escaramuza, el grupo estaba físicamente exhausto, sus cuerpos doloridos, pero sus ojos ardían con una determinación renovada y sombría. Jason, ahora de vuelta en forma humana, con un tajo fresco y feo a través de su pómulo, estudiaba el mapa holográfico, tratando desesperadamente de dar sentido al caos que los envolvía. Entonces, tenemos al menos 2 tipos distintos de enemigos. Un depredador rápido con capacidades de camuflaje avanzadas, y algo que pelea en combate cercano, con armas blancas. Relató la descripción de Glenn de la mujer serpiente,
Un enemigo cuyos ataques precisos y quirúrgicos contrastaban marcadamente con la fuerza brutal de la criatura jaguar que habían enfrentado Mark, con su único ojo zumbando constantemente. Intentaba encontrar hilos comunes en sus métodos de combate para discernir un patrón predecible, pero el enemigo permanecía esquivo, sus tácticas cambiando y evolucionando, manteniéndolos constantemente desequilibrados. El aire húmedo, ya espeso con el olor a descomposición y su propio sudor y miedo, cambió de nuevo. Trajo consigo un aroma nuevo y totalmente repulsivo, el hedor repugnante de la putrefacción, mezclado con un amoníaco agudo y acre que se atoraba en sus gargantas y quemaba sus fosas nasales. Este era el olor de la muerte, pero no la descomposición natural de la selva. Esto era algo antiguo, algo fundamentalmente incorrecto, una corrupción profundamente arraigada que impregnaba la estructura misma del entorno. Kai retrocedió involuntariamente, sus delicados sentidos vampíricos asaltados por los vapores nocivos, un escalofrío de pavor filtrándose en sus huesos. Sus temores pronto se confirmaron. El siguiente descubrimiento fue una escena de horror absoluto, un retablo de muerte. Esparcidos por el suelo del bosque estaban los cuerpos inmóviles y horriblemente mutilados de la fauna local. Ciervos, mapaches, incluso un caimán juvenil. Todos habían sido destrozados con un salvajismo monstruoso e insensible. Sin embargo, no había signos obvios de que hubieran sido consumidos, sin marcas de mordiscos o frenesíes de alimentación indicativos de hambre. Esto no era obra de un depredador natural impulsado por el instinto. Esto era brutalidad pura y gratuita, un acto deliberado, una matanza ritualista, sirviendo a un propósito desconocido y perverso no relacionado con el sustento. Los ojos de los animales estaban muy abiertos, congelados en un grito silencioso y final de terror, mirando hacia el dosel impenetrable. En medio de la carnicería surgió un detalle nuevo e inquietante. Entre los cadáveres destrozados, plantas extrañas y antinaturales brotaban de la tierra revuelta. Sus tallos eran de un negro obsidiana inquietante, gruesos y carnosos, adornados con crecimientos grotescos y palpitantes que eran tumores malignos. Estaban vivas, asquerosamente orgánicas, y emanaban el mismo hedor acre de amoníaco, junto con una luminiscencia tenue y enfermiza, como si un fuego antinatural ardiera dentro de sus núcleos fibrosos. Estaba claro que el suelo mismo bajo sus pies estaba siendo alterado, retorcido por la influencia de algo totalmente alienígena, totalmente antinatural. Esto ya no era solo una selva, era una zona infectada, una herida viva extendiendo lentamente su corrupción. Jason sintió que la naturaleza primaria y bestial dentro de él luchaba ferozmente con su razón humana, amenazando con destrozarlo. Sus sentidos de hombre lobo gritaban sobre una impureza profunda, sobre una plaga antinatural que profanaba la antigua santidad de la naturaleza. Sus instintos rabiaban, exigiendo que abrazara a la bestia y destrozara esta profanación en pedazos, pero su razón humana luchaba por el control. Tenía que seguir siendo humano, tenía que seguir siendo el comandante, para guiar a su equipo a través de esta pesadilla en desarrollo. Kay luchaba contra una creciente ola de repulsión y agotamiento físico, su cuerpo anhelando descanso, pero sabía que tenía que aguantar, su voluntad estirada hasta su límite absoluto. Glenn, perpetuamente sombrío, sus rugidos volviéndose más profundos, más guturales, libraba una batalla interna con su propia furia primordial, sin enfrentamiento directo. «Obtendremos una ventaja clara», siseó Jason, su voz ronca, un raspado crudo en el aire fétido. «Están tratando de desgastarnos, de romper nuestra voluntad. Necesitamos entender sus números, sus tácticas principales, su propósito más allá de esta carnicería». Hizo un gesto para que el equipo comenzara a moverse en un círculo amplio y cauteloso, intentando evitar la zona fuertemente infectada y flanquear las rutas de escape enemigas, usando la densa vegetación como su cobertura principal. En un punto de su minuciosa maniobra,
Los sensores de Mark de repente se encendieron. Había captado múltiples firmas térmicas, tenues pero distintas, moviéndose a través de la selva con una velocidad y agilidad asombrosas. Eran invisibles a simple vista, incluso para la visión mejorada de Jason, pero los escáneres avanzados de Mark, meticulosamente calibrados, no mentían. El enemigo no estaba solo delante de ellos, no estaba solo en su camino. Estaba a su alrededor, una presencia escalofriante e invisible. Estaban esperando, observando, como una manada de depredadores pacientes preparándose para un golpe decisivo. Toda la selva se había convertido en una trampa enorme y viva, y ellos estaban, irrevocablemente, en su corazón sofocante. Jason tomó su decisión. Necesitaban información, y la única manera de adquirirla era forzar un enfrentamiento directo, atraer al enemigo a una trampa bajo sus propios términos. Establecieron sus posiciones de emboscada en un estrecho puente de tierra, una delgada franja de suelo sólido entre dos tierras bajas extensas y turbias, ocultándose expertamente dentro del follaje denso y adherente. Kay ascendió al árbol más alto, sus movimientos fluidos y silenciosos, y tomó su posición con su rifle de francotirador especializado. Su mirada, fría e intensamente enfocada, se posó en la ruta de aproximación. Jason, Glenn y Mark se fundieron en la maleza de abajo, sus rifles de asalto, ametralladora y arma repulsora preparados, listos para desatar una tormenta de destrucción. El aire estaba pesado, preñado con la promesa tácita de una tormenta venidera. Esperaron. Los minutos se estiraron, alargándose en una eternidad. Cada segundo una prueba agonizante de sus nervios tensos. Entonces, desde las profundidades opresivas de la selva, aparecieron. No uno, no dos, sino un grupo distinto. Liderando la carga estaba la inmensa criatura jaguar, una monstruosidad colosal y muscular, sus ojos depredadores ardiendo con una furia antigua e indómita. A su lado, deslizándose con una gracia inquietante, se movía la mujer serpiente de dos cabezas, sus múltiples hojas brillando ominosamente en la penumbra esmeralda, letalmente afiladas. Y finalmente, sombras parpadeantes, los cazadores tipo tigre, su camuflaje casi impecable, haciéndolos casi invisibles para el ojo desnudo fuego. La orden de Jason rasgó el silencio tenso, un gruñido bajo y gutural, que encendió la emboscada. El primer disparo de Kay fue aterradoramente preciso. La bala especializada con punta de plata cruzó el aire con un gemido casi imperceptible, encontrando su marca limpiamente a través del cráneo de uno de los monstruos tipo tigre. Su cuerpo se convulsionó violentamente, luego se estrelló contra el suelo, su camuflaje previamente invisible disolviéndose, revelando su forma grotesca y moteada. Jason y Glenn desataron inmediatamente una tormenta torrencial de fuego. Sus rifles de asalto y la ametralladora pesada escupieron un flujo continuo de muerte, desgarrando la selva, triturando el follaje en una vorágine caótica de confeti verde. La criatura jaguar no vaciló. Soltó un rugido ensordecedor, un sonido primigenio que sacudió los cimientos mismos de los árboles, llenando el aire de terror crudo e indómito. Con una velocidad imposible, surgió hacia adelante, sus garras masivas desgarrando profundos surcos en la tierra, cada paso un testimonio de su poder brutal. Las balas, incluso de las armas de Jason y Glenn, tuvieron poco efecto, simplemente ralentizando su carga monstruosa. Se movía como una fuerza imparable, un ariete viviente impermeable a sus ataques convencionales. Jason, dándose cuenta de la futilidad de las armas pequeñas contra tal enemigo, comenzó a transformarse, su cuerpo hinchándose, el pelaje brotando, preparándose para el inevitable y brutal combate cuerpo a cuerpo. Jason, ahora completamente en su forma de lobo, una figura imponente cubierta de piel y motor de furia primaria, se enfrentó a la criatura jaguar que cargaba de frente. Su colisión fue catastrófica, un torbellino de músculo y garra,
que partió troncos de árboles antiguos como ramitas y excavó profundas grietas en la tierra. La sangre salpicó, mientras las garras masivas de la criatura jaguar rastrillaban profundamente a través del flanco de Jason, desgarrando una herida abierta en su piel. Jason rugió en respuesta, girando y arremetiendo con ferocidad salvaje, sus poderosas mandíbulas chasqueando, tratando desesperadamente de bloquearse en la garganta del enemigo, para terminar la lucha monstruosa. Mientras tanto, Kai, habiendo descendido rápidamente de su percha, se enfrentó a la mujer serpiente de 2 cabezas. Su hoja de plata bailaba en sus manos, un borrón de movimiento, desviando los ataques mortales y quirúrgicos, su filo agudo cantando una canción de muerte. Glenn, vertiendo toda su inmensa fuerza en sus golpes, golpeaba a las criaturas restantes tipo tigre, sus golpes aplastantes rompiendo huesos y enviándolos al suelo. Kai, a pesar de su resistencia vampírica, sangraba libremente, sus reservas peligrosamente bajas, pero reunió una oleada desesperada de fuerza. Con una estocada final y desesperada, hundió su hoja de plata profundamente en una de las cabezas de la mujer serpiente. La criatura chilló, un siseo horrible y antinatural, su cuerpo retorciéndose en convulsiones agonizantes antes de colapsar, finalmente inmóvil. Pero la propia Kay estaba al borde del colapso, su fuerza menguando, drenándose como agua entre sus dedos. Glenn, aún luchando contra las criaturas restantes tipo tigre, recibió un golpe devastador de una ráfaga de fuego de energía, impactando un punto vulnerable en su inmenso cuerpo. Su carne fibrosa se encendió y tropezó hacia atrás, bramando un rugido salvaje y dolorido. Jason, herido pero no doblegado, se dio cuenta de la terrible verdad. No podían ganar esta masacre. No ahora. Retirada. La voz de Jason fue un gruñido ahogado y gutural, crudo de dolor, y una desesperación desesperada retrocedieron, dejando atrás un campo de batalla sembrado con los cuerpos de sus enemigos, pero también llevando el alto costo de sus propias pérdidas. La criatura jaguar se paró en medio de la destrucción, sus ojos ardiendo con una furia fría y aterradora. Observó su retirada desesperada, sin hacer ningún movimiento para perseguirlos, su mirada una espera helada y calculadora. Habían sobrevivido, pero el precio era demasiado alto, y la sangre de Jason, manchaba las hojas esmeralda, un rastro vívido y horrible de su amarga supervivencia. El grupo se retiró, dejando atrás un rastro sangriento, cada gota un duro recordatorio de la carnicería reciente. Jason, atrapado a medio camino entre las formas humana y de lobo, sentía que su fuerza lo abandonaba. La herida en su costado pulsaba con un ritmo repugnante, la sangre lenta e inexorablemente oscureciendo su equipo táctico desgarrado. Kai, con el rostro ceniciento, apenas mantenía el equilibrio. Su regeneración vampírica era lenta, obstaculizada por una pérdida de sangre significativa. La forma colosal de Glenn siseaba y humeaba, su cuerpo luchando por extinguir las llamas insidiosas que aún lamían su carne resistente. Mark, el único relativamente ileso, buscaba desesperadamente un refugio seguro, unos preciosos segundos de respiro. Lo encontraron. Una cueva pequeña y modesta escondida detrás de una cascada de agua, un refugio temporal perfecto. Adentro estaba fresco y seco, pero el aroma húmedo de tierra cruda se mezclaba con el hedor acre de sus propias heridas, y el miedo persistente, impregnando el aire. Kai colapsó, su rostro pálido empapado de sudor, sus ojos cerrándose por puro agotamiento. Jason se hundió de rodillas, su transformación parcial retrocediendo lentamente, dejándolo totalmente agotado, casi vaciado por dentro. Tipo tigre, mujer serpiente. Están muertos. La voz de Mark estaba desprovista de emoción, pero llevaba el peso innegable de un profundo cansancio. Pero el bruto jaguar vive. Nos permitió retirarnos. Las palabras colgaron pesadas en la cueva, como piedras suspendidas en el silencio sofocante. ¿Por qué les había permitido irse? La pregunta carcomía a Jason,
un tormento implacable. La inquietante sensación de que el enemigo estaba jugando con ellos era tanto humillante como profundamente perturbadora. La moral del equipo estaba golpeada, magullada, pero no completamente rota. Momentos de rabia ardiente eran ahora reemplazados por una desesperación fría y desesperada. Sin embargo, las brasas de la lucha aún brillaban, negándose obstinadamente a morir. Jason luchó con el dolor agonizante, su bestia interior aullando con humillación, un grito gutural de venganza. Anhelaba volver atrás, destrozar a la criatura jaguar miembro a miembro, molerla hasta convertirla en polvo. Pero su razón humana, aunque fracturada, sabía que esto sería un suicidio, un gesto inútil y tonto. Kay luchaba por recuperarse, su cuerpo gritando por sustento, por sangre. Pero ¿dónde la encontraría en esta selva maldita y hostil? Glenn, quemado pero innegablemente vivo, refunfuñaba, sus ojos ardiendo con un odio hirviente. Cada uno de ellos luchaba no solo contra su enemigo externo, sino también contra sus propios demonios internos, desgarrándolos desde adentro. El silencio en la cueva era ensordecedor. Nadie podía dormir realmente. Cada nervio estaba estirado hasta su límite absoluto. Cada crujido más allá de su santuario improvisado hacía que se estremecieran, que instintivamente alcanzaran sus armas. Mark escaneaba incesantemente los alrededores inmediatos, pero no encontraba nada, solo una quietud vacía y engañosa. Esta quietud era mucho peor que el estruendo de la batalla, pues ocultaba una amenaza invisible y omnipresente que podía materializarse en cualquier momento. El miedo se convirtió en una entidad tangible, espesa y opresiva, tal como la selva afuera. Jason, convocando las últimas reservas de su voluntad, comenzó a planificar. Tenemos que cambiar nuestras tácticas. Conocen nuestras capacidades ahora. Necesitamos encontrar su base, su debilidad. Ya no somos los cazadores, somos bestias acorraladas, pero lucharemos. Ordenó a Mark enfocar sus sensores avanzados en detectar cualquier firma de energía anómala, cualquier desviación de la radiación de fondo natural de la selva que indicara la base oculta del enemigo, su verdadero santuario. Una pesada premonición se asentó sobre ellos, un peso de plomo en sus corazones. Todos lo sintieron. Esto había sido simplemente un preludio. La verdadera batalla yacía adelante, la confrontación principal aún por venir. La criatura jaguar no los había dejado ir simplemente por piedad o debilidad. Había una razón fría y calculadora detrás de sus acciones, algo siniestro y meticulosamente planeado. Y esta premonición era tan pesada como el plomo, presionando sobre sus corazones, prediciendo pruebas aún mayores. Estaban heridos, sí, pero no totalmente rotos. Aún no. El tiempo era un enemigo implacable, presionando sobre ellos. Sin embargo, habían logrado una apariencia de recuperación. Las heridas de Jason, aunque todavía dolorosas, habían comenzado a cerrarse, la curación acelerada del hombre lobo ya trabajando, aunque se sentía totalmente drenado, como si lo hubieran exprimido hasta secarlo. Kay, aunque todavía pálida y demacrada, había estabilizado su condición, su naturaleza vampírica reparando lentamente el agotamiento profundo. Glenn, cuyo cuerpo poseía una capacidad monstruosa para la absorción de daños y la regeneración, ya se había reparado parcialmente, su carne desgarrada tejiéndose lentamente de nuevo con hebras de enredadera de pantano y materia vegetal resistente. Estaban listos para volver a participar, pero ahora se movían con una precaución renovada, una resolución endurecida nacida de la amarga experiencia. Mark, desplegando sus escáneres mejorados de espectro múltiple, centró sus esfuerzos en detectar cualquier firma de energía inusual, tamizando meticulosamente cada arbusto, cada pulgada del denso follaje. La selva misma era una cacofonía de interferencia natural, una sinfonía vibrante de energías biológicas y geológicas. Pero él estaba buscando algo que desafiara la explicación natural, algo artificial, antinaturalmente concentrado, emitiendo una energía alienígena.
Su único ojo multifacético pulsaba rítmicamente, tamizando torrentes de datos crudos, buscando la proverbial aguja en un pajar. Reanudaron su movimiento, rastreando cautelosamente los rastros apenas perceptibles de la retirada del enemigo. Las huellas eran ahora más deliberadas, más precisas, ya que el enemigo hacía un esfuerzo consciente por no dejar signos obvios, por desaparecer con un sigilo absoluto. Pero periódicamente encontraban parches extraños y brillantes, que parecían baba y cápsulas diminutas, casi imperceptibles, que parecían semillas extrañas. Mark intentó analizarlas con sus sensores integrados, pero los resultados fueron ambiguos, planteando más preguntas que respuestas. Los puntos de datos estaban incompletos, fragmentados. Jason sintió la inquietante sensación de que estaban atrapados en un retorcido juego del gato y el ratón, pero aún no podía comprender completamente las reglas de este juego mortal. El enemigo era mucho más inteligente, mucho más astuto de lo que inicialmente le habían dado crédito. Sus acciones eran meticulosamente calculadas, impulsadas por una lógica fría e insidiosa. Este sentimiento de que estaban siendo manipulados lo enfurecía e inquietaba, haciendo que su bestia interior gruñera de frustración. Anhelaba una confrontación abierta, destrozar a su adversario, pero su mente racional exigía paciencia, insistía en que esperara el momento preciso y oportuno. El puro agotamiento presionaba sobre ellos, un peso físico aplastante. Noches sin dormir, la tensión constante y demoledora, el dolor persistente de sus heridas, todo conspiraba para agotar sus últimas reservas de fuerza. Los susurros insidiosos en sus mentes sugerían el fracaso, insinuaban la futilidad total de continuar la lucha. Kay libraba una batalla interna implacable con su hambre insaciable, su mandíbula doliendo con el impulso primario de hundir sus colmillos en carne tibia, pero se mantuvo firme. Glenn estaba sombrío, sus característicos gruñidos guturales volviéndose más profundos, más ominosos, un trueno retumbante presagiando una tormenta de furia venidera. De repente, los escáneres de Mark se encendieron violentamente, emitiendo una alerta aguda y urgente. Señal de energía concentrada, extremadamente inusual, no natural. Se asemeja a una cápsula. Y hay múltiples, se están moviendo. La señal se originaba desde lo profundo del bosque, radiando desde el corazón mismo de una sección densa y deshabitada, emitiendo una energía alienígena y antinatural. Era tenue, apenas discernible, pero innegablemente constante, como un faro malévolo en la oscuridad opresiva. La verdadera naturaleza del objetivo del enemigo comenzó a cristalizarse, como una película despegándose de sus ojos, revelando una verdad horrorosa. No estaban simplemente estableciendo una base, estaban transportando algo. Y ese algo era increíblemente, profundamente peligroso. La mano de Jason instintivamente se apretó en la empuñadura de su rifle de asalto, sus nudillos volviéndose blancos. «Esto no es solo sabotaje», murmuró, su voz baja y ronca, apenas audible sobre el zumbido insistente de los escáneres de Mark. Esto es guerra biológica. La comprensión los golpeó con la fuerza de un golpe físico y frío, un horror escalofriante que los perforó hasta el hueso. Las apuestas habían subido exponencialmente. El grupo aceleró su paso, una resolución nueva y desesperada endureciendo sus rasgos. Ahora, tenían un objetivo claro, una amenaza tangible que contrarrestar, y se movieron hacia ella con un propósito renovado, empujando más allá de su agotamiento profundo hasta los huesos. La selva a su alrededor se volvió cada vez más aberrante. Las plantas parecían enfermizas, sus verdes vibrantes distorsionados en tonos antinaturales y apagados, sus formas retorcidas en parodias grotescas de formas naturales. El aire mismo se volvió denso con una energía desconocida y zumbante. Su presencia una sensación física, una vibración opresiva que les picaba la piel. El olor a descomposición y amoníaco, ahora constante, se hizo más fuerte, casi insoportable.
Confirmado, la voz de Mark estaba tensa. Su calma habitual reemplazada por una tensión palpable. Adelante, en una pequeña depresión, está su campamento. Pero era más que solo un campamento. Era un punto de recolección, rodeado de estructuras extrañas y pulsantes que parecían capullos orgánicos. Masas vivas y asquerosamente orgánicas que respiraban con un pulso débil y rítmico. De estos capullos emanaba la señal de energía antinatural que Mark había detectado antes. Sus vibraciones de baja frecuencia ahora sentidas claramente en el aire húmedo. A su alrededor, los monstruos enemigos restantes corrían, patrullando el perímetro, sus sombras parpadeando entre los capullos pulsantes, protegiendo lo que sea que yaciera dentro. A medida que se acercaban tanto como el sigilo lo permitía, Mark, utilizando la poderosa óptica de su único ojo, miró dentro de uno de los capullos grotescos. Adentro, anidados dentro de sus paredes fibrosas, había contenedores transparentes, y dentro de esos contenedores, embriones. Cientos, quizás miles, de criaturas diminutas y retorcidas, parecidas a formas larvales, sus cuerpos translúcidos pulsando con una luz verde tenue y enfermiza, como si estuvieran iluminados internamente. Estos eran los portadores a los que su inteligencia inicial se había referido vagamente, pero su escala pura era monstruosa, excediendo con creces cualquier expectativa sombría. La comprensión escalofriante se estrelló sobre ellos como una ola helada, perforándolos hasta el hueso. El enemigo no había tenido la intención simplemente de establecer una base. Planeaban infectar todo el ecosistema de Florida, transformar esta selva vibrante y salvaje en una incubadora gigantesca para nuevas especies alienígenas. Un arma biológica grotesca que, con el tiempo, extendería sus zarcillos de corrupción a través de todo el país. Esto era un ataque biológico, silencioso e inexorable, mucho más insidioso y devastador que cualquier sabotaje convencional. Esta era una guerra por la supervivencia, una lucha desesperada por el futuro de la Tierra misma. La criatura jaguar estaba en el epicentro del campamento. Su figura poderosa e imponente, una silueta oscura y resuelta contra el telón de fondo de los capullos brillantes. Sus ojos penetrantes estaban fijos en uno de los contenedores transparentes. Un enfoque decidido que decía mucho. No era simplemente un guerrero, se dio cuenta Jason. Era un guardián, un protector de este propósito horroroso, un agente devoto del objetivo sombrío del enemigo. Esto ya no era una venganza personal o una simple escaramuza. Esta era una guerra por el futuro, una batalla desesperada por el planeta mismo. Jason sintió una oleada de ira cruda y animal surgir dentro de él, mezclándose inextricablemente con un horror profundo y escalofriante. Estos contenedores, no se puede permitir que se propaguen. La voz de Mark era baja y uniforme, desprovista de su análisis seco habitual, pero llena de una resolución inquebrantable. Son demasiado peligrosos. La única manera de destruirlos completamente es una explosión masiva y concentrada. Extrajo un bloque pequeño, pero notablemente potente, de explosivos de alto rendimiento de su bolsa de equipo, su carcasa de plástico opaca e inocua en la tenue luz. Puedo colocarlo directamente en el centro de la concentración. El radio de explosión será significativo. Miró directamente a Jason, su único ojo sin parpadear, radiando una determinación tranquila. Totalmente preparado para el sacrificio máximo, Jason entendió. Este era un plan de autosacrificio. Mark, con sus habilidades únicas de infiltración, su sigilo y velocidad innatos, era el único que podía alcanzar el objetivo sin ser detectado. Pero sobrevivir a tal explosión, a tal proximidad, era totalmente imposible. No, siseó Jason, su voz cruda de dolor, su lobo interior protestando por la pérdida inminente. Tiene que haber otra manera. Pero Mark simplemente sacudió la cabeza, un gesto sutil, casi imperceptible. No, comandante, esta es la única manera, de lo contrario, todo estará perdido. Jason cerró los ojos, su mundo interno desgarrándose,
atrapado entre el imperativo brutal de su misión y su humanidad profundamente arraigada, entre el peso aplastante del deber y el dolor agonizante de la pérdida inminente, Jason tomó su decisión. No había otra opción. La retirada ya no era una opción. Sus caminos de escape estaban efectivamente cortados. Kay, Glenn, ustedes dos creen la distracción, creen el caos. Mark, tienes 5 minutos. Ni un segundo más. El propio Jason dio un paso adelante, su cuerpo ya comenzando su transformación inevitable y dolorosa. La criatura jaguar. Tenía que verlo, sentir su desafío, reconocer su presencia. Un fuerte y gutural aullido de lobo rasgó el silencio sofocante de la selva. Un grito primario de desafío y rabia, llamando al enemigo a la batalla, llenando el aire pesado con furia indómita. Jason, ahora completamente transformado en un magnífico y poderoso hombre lobo, una figura imponente de músculo y garra, cargó hacia adelante. Su pelaje se erizó a lo largo de su columna vertebral, sus formidables colmillos descubiertos en un gruñido, sus ojos ardiendo con una sed impía de batalla. Era una fuerza de la naturaleza, feroz, totalmente imparable. La criatura jaguar lo encontró, su propio rugido respondiendo. Depredador contra depredador. Una sinfonía atronadora que llenó la selva. Su choque subsiguiente fue un torbellino violento de fuerza bruta y rabia primaria, partiendo troncos de árboles antiguos como leña seca, desgarrando profundas grietas en la tierra. Cada golpe fue entregado con intención letal, cada garra rastrilladora, cada mordisco chasqueante dirigido a la destrucción absoluta. Al fin rápido y decisivo del otro Kay y Glenn desataron el infierno. Sus rifles de asalto y la ametralladora pesada escupieron un torrente continuo y abrasador de balas, rasgando el aire denso. Granadas de fragmentación arquearon a través de la penumbra, detonando en medio del enemigo que cargaba, destrozándolos, reduciéndolos a fragmentos esparcidos de carne carbonizada y tendones. Los monstruos tipo tigre restantes y otras criaturas grotescas surgieron hacia adelante, una ola desesperada y frenética intentando proteger los capullos pulsantes. Pero Kay y Glenn mantuvieron su posición, un baluarte desesperado e inquebrantable. El aire se volvió espeso con el olor acre de la pólvora, el sabor metálico de la sangre fresca y el hedor repugnante de la carne quemada, creando una mezcla insoportable y nauseabunda. Mientras Jason y la criatura jaguar estaban atrapados en su abrazo desesperado y mutuamente destructivo, desgarrándose el uno al otro con un salvajismo desenfrenado, y Kay y Glenn contenían valientemente a la masa principal del enemigo, Mark, utilizando su habilidad única para la infiltración silenciosa. Se deslizó a través del caos. Se movía con precisión silenciosa e invisible, inaudito, no visto por las criaturas asediadas. Su único ojo multifacético estaba fijado en los contenedores bioorgánicos pulsantes, su mirada inquebrantable, intensamente enfocada. Alcanzó el corazón mismo de la concentración del enemigo, sus movimientos precisos y meticulosamente calculados. Cada acción ejecutada con absoluta y fría eficiencia. La lucha entre Jason y la criatura jaguar alcanzó su apogeo aterrador. Ambos combatientes estaban horriblemente heridos, sus cuerpos sangrando, pero ninguno mostraba señal alguna de ceder. Sus voluntades estaban forjadas de acero inquebrantable. La sangre corría por su pelaje enmarañado, mezclándose con el lodo espeso y su propio sudor, pintando la tierra de un carmesí espantoso. Las garras de la criatura jaguar desgarraban salvajemente la carne del lobo, pero Jason tomaba represalias con mordiscos igualmente furiosos, tratando desesperadamente de cortar la garganta del enemigo para terminarlo todo, de una vez por todas. Un instinto crudo y primario de supervivencia los impulsaba a ambos, obligándolos a luchar hasta su último aliento moribundo. Mark, habiendo colocado meticulosamente la carga explosiva de alto rendimiento en la coyuntura más crítica de los capullos pulsantes, activó el temporizador, se giró
su cabeza girando hacia Jason y Kai, su único ojo encontrando sus miradas por un momento fugaz y eterno. No había miedo en esa mirada, solo una resolución absoluta e inquebrantable. Por los Estados Unidos, su voz crepitó en sus comunicadores, un susurro bajo y constante que llevaba el peso de su sacrificio. Entonces, la conexión se cortó abruptamente. Una explosión ensordecedora y concusiva atravesó la selva, sacudiendo el suelo mismo bajo sus pies, destrozando los capullos orgánicos, esparciendo sus viles contenidos e incinerando a la gran mayoría de las criaturas enemigas restantes. La poderosa onda de choque lanzó violentamente tanto a Jason como a la criatura jaguar hacia atrás, enviándolos a rodar como muñecos de trapo. El campamento enemigo se transformó en un infierno furioso y ardiente, sus ruinas ardiendo con una intensidad abrasadora e infernal. Los pulsos de energía supercalentada de la explosión habían obliterado totalmente miles de los embriones grotescos, reduciéndolos a polvo molecular. Mark se había ido. Su sacrificio había sido absoluto, su memoria ahora grabada irrevocablemente en sus corazones. Jason, debilitado y horriblemente herido, se levantó lentamente, mirando las ruinas en llamas. Habían ganado esta batalla, sí, pero ¿a qué costo insoportable? El dolor abrasador de la pérdida se mezclaba con el horror persistente de la batalla, dejando una cicatriz profunda e indeleble en su alma. El humo de la conflagración ondeaba hacia el cielo, fusionándose con la niebla opresiva de la selva, creando un manto siniestro y asfixiante que oscurecía el amanecer. El silencio que descendió después de la explosión cataclísmica fue absoluto, un peso muerto y ominoso que presionaba sobre sus oídos. Jason, sangrando profusamente, volvió lentamente a su forma humana. Su cuerpo era un mapa de agonía, cubierto de laceraciones profundas y quemaduras enojadas. Cada herida un infierno abrasador y agonizante. Kai, apenas capaz de mantenerse en pie, se arrastró a su lado, sus dedos pálidos buscando frenéticamente su pulso, un acto desesperado de reafirmación. Glenn, quemado y maltratado pero innegablemente vivo, se levantó lentamente de debajo de una maraña de escombros humeantes, sus movimientos pesados y deliberados, cada paso un esfuerzo obvio. Comenzaron un barrido lento y agonizante del campo de batalla, buscando cualquier combatiente enemigo sobreviviente, pero la mayoría había sido aniquilada por la explosión, reducida a cenizas y fragmentos destrozados. Solo restos carbonizados y cuerpos grotescamente desfigurados daban testimonio del poder devastador de la detonación. De Mark no quedaba nada, ningún rastro más allá de la memoria de su sacrificio final. El dolor de su pérdida era una agonía aguda y penetrante, pero no había tiempo para el duelo. Su propia fuerza estaba en su límite absoluto. Mientras Jason, apoyado por Kai, salía tropezando del epicentro de la destrucción, se detuvo de repente. En las sombras cambiantes de la selva, en el borde mismo de un precipicio, estaba la criatura jaguar. Estaba gravemente herida. Uno de sus brazos masivos colgaba inútilmente a su lado. Su pelaje estaba chamuscado y quemado. Pero sus ojos, en esos ojos penetrantes, no había ni furia ni derrota, solo una mirada fría e inteligente. Los observaba, su mirada sin parpadear, evaluando, y no hizo ningún movimiento para perseguirlos. Su mirada una espera helada y calculadora. Jason sintió un escalofrío frío trazar su camino por su columna vertebral. ¿Por qué no había atacado? ¿Por qué les había permitido escapar? El lobo dentro de él gruñó, exigiendo una continuación de la lucha, una conclusión final y definitiva. Pero su razón humana, aunque fracturada, lo contuvo, impidiéndole sucumbir al instinto puro. La criatura jaguar los miraba no como enemigos derrotados, sino como sujetos de estudio, disecando cada una de sus debilidades, analizando cada una de sus fortalezas. Finalmente, el zumbido distante de las palas de rotor se hizo más fuerte, culminando en la aparición de un helicóptero de transporte, su potente reflector cortando a través del humo y la niebla,
iluminando las ruinas devastadas de abajo. La agencia había sabido que todavía estaban ahí fuera. Un cabrestante descendió, y Jason, Kay y Glenn, los últimos miembros sobrevivientes del equipo, fueron izados lentamente a bordo. El aire dentro del helicóptero era estéril y frío, un marcado contraste con la selva húmeda y fétida, pero no podía lavar el hedor persistente de carbón, sangre y muerte que se había incrustado permanentemente en su carne. Más tarde, en los confines estériles del hospital de la agencia, Jason recibió el informe final de Mark, que había logrado transmitir en los momentos antes de su muerte final. El análisis de las acciones del bruto Jaguar indicaba que él se contuvo. Sus ataques no tenían como objetivo la aniquilación completa, sino más bien evaluar nuestras capacidades. Él nos permitió destruir los contenedores. Un pavor frío perforó a Jason hasta el núcleo. Este pensamiento era mucho más aterrador que cualquier monstruo. La criatura Jaguar no había perdido. Había llevado a cabo una misión de reconocimiento. Sentado en la tranquila soledad de su sala de rehabilitación, Jason miró fijamente a la pared, su mirada distante y vacía. La misión estaba oficialmente cumplida, pero una sensación profunda y repugnante de derrota lo carcomía. La criatura jaguar ahora poseía un conocimiento incalculable de sus fortalezas y, más críticamente, de sus debilidades. Sabía precisamente qué tipo de monstruos protegían a los Estados Unidos. Esto no era simplemente una escaramuza, un solo incidente aislado. Esta era la salva de apertura de algo mucho más grandioso, mucho más insidioso. La guerra acababa de comenzar, y ellos, su equipo maltratado y roto, habían sido simplemente los primeros peones en un vasto e intrincado tablero de ajedrez, jugado por titiriteros invisibles y calculadores. Y ese pensamiento, esa comprensión terrible y escalofriante, era más aterrador que cualquier monstruo, más agonizante que cualquier dolor físico.